Pepito. Les acuerdo que hoy deben entregar una actividad. El viernes pasó un reporte y ustedes ya me conocen. O sea, si ustedes no entregan el trabajo a tiempo, ya saben cómo es. O sea, yo no les voy a estar, ustedes ya no son niños, Ala. Yo no les voy a estar diciendo y acordándoles, tienen que entregar el trabajo. Y eso, a pesar de eso, a veces lo hago. Entonces, por favor, les acuerdo el día de hoy, tienen que entregar un trabajo de estadística porque el trabajo de la semana pasada, como 4 o 5 personas, la verdad no me acuerdo la cantidad en este momento exacta, no lo entregó. Entonces, y además estadística está sencillo, la verdad ese es el plus para arrastrar matemáticas, porque esas dos se computan. Entonces, si ustedes no entregan unos trabajos básicos de estadística, que la verdad solo es sumar, dividir y ya, generar una tabla y ponerle sentido común a la tabla, nada más, es eso. Si ustedes no lo hacen, ahí sí, yo no puedo ir hasta su casita, Jensi Paquirá, y hacerles la actividad y entregarlas. Entonces, por favor, les recomiendo entregar las actividades a tiempo, porque nadie va a estar detrás de ustedes para entregar las cosas. O sea, ya los que no entregaron la actividad ya saben que quedan así. Entonces, pilas con eso, ¿listo? Hoy acuérdense que el día de hoy tienen que entregar una actividad máximo a las 3 de la tarde, no me pidan tiempo. Si no la han entregado en todo todo el fin de semana, ya le toca hasta el descanso, o después de las 2:15, de 2:15 a 3. Pero por favor no me pidan más tiempo porque les di desde el jueves de la semana pasada. Entonces, si se les cae el internet, yo no puedo hacer nada. Si dado el caso se les dañó el computador, yo no puedo hacer nada porque han tenido 3 días para entregar esa actividad. ¿Listo? Y no estoy hablando con niños chiquitos. Entonces, por favor, seriedad la entrega de actividades porque ya me pasó con la actividad de la semana pasada que 4 o 5 personas no entregaron la actividad. ¿Listo? Entonces, acuérdense de entregar la actividad hoy a las 3 de la tarde. ¿Listo? Máximo. Y no me vayan a pedir, por favor, más tiempo porque les di 3 días para entregar literal 2 ejercicios porque yo hice uno. ¿Listo? Entonces, comenzamos. Muy buenos días, repito para todos. Después del regaño vuelvo a saludar. Hoy vamos a comenzar a ver gráficos. O sea, esta es la parte donde y a ustedes les tiene que importar muchísimo porque normalmente en las pruebas del IPEX a ustedes les preguntan datos de una distribución de frecuencia, no con tablas como tal, sino con gráficos. A ustedes les preguntan con diagrama de barras, con diagrama de barras apiladas, les preguntan con diagramas circulares o de sectores, que también se llama, les preguntan hasta con pictogramas. Les preguntan una distribución de frecuencia. Entonces es muy importante que ustedes sepan qué variables cuantitativas o cualitativas representan un gráfico de estadística y cómo se lee, sobre todo el diagrama de barras, que normalmente a veces la gente no lo sabe leer porque no sabe hacer una regla de 3 simples. ¿Listo? Diagrama circular, perdón. No sabe hacer una regla de 3 simples. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Entonces, representación gráfica de datos, como título el día de hoy. Hoy no les voy a dejar actividad porque ya tienen una. ¿Listo? El viernes hacemos actividades. El viernes no almuerzo. Representación gráfica. Esto lo va a hacer bien bonito con colores. Para que no se quejen que la profesora hace este tablero horrible. ¿Listo? Representación gráfica de datos. Acá coloquemos un color. Para que verde, si luce el verde con el rosa. Gráfica de datos. ¿Listo? ¿Cómo se representan gráfica, en este caso los datos? Además de la tabla que es una distribución de frecuencia. La tabla que ustedes hacen se llama distribución de frecuencia. ¿Cómo se representan? También se representan por medio de gráficos. En este caso se denominan gráficos estadísticos. Y un gráfico estadístico lógicamente representa un dato. Representan los datos. Y proporciona la información de esa distribución. Eso es un gráfico estadístico. Gráfico estadístico. De verdad, es muy importante que ustedes sepan cómo se utiliza esto. Sobre todo para la prueba de estado. Gráfico estadístico. Listo. Gráfico estadístico es una representación
de los datos, donde se proporciona toda la información global del conjunto de datos. Toda la información global. ¿Listo? Existen diferentes tipos de gráficos estadísticos. Yo ya había mencionado unos. Por favor, me dicen otros, si son tan amables, que conozcan ustedes, para despertarlos un poquito, que están como dormidos. Por ahí deben estar. Ahorita les hago prender la cámara cuando ya me aliste, para sacarlos de la cama. ¿Me dicen, por favor? Un tipo de gráfico. Por favor. Diagrama de barras. Diagrama de barras, ese es el común. Representaciones gráficas. En este caso, el diagrama de barras, que es el que vamos a ver el día de hoy con el diagrama de, ¿cómo es que se llama este? Con el diagrama de puntos, con el diagrama de puntos es el que vamos, si alcanzamos a ver, veamos el diagrama de una vez de sectores. Con el diagrama de barras, en este caso, esa es la forma más común de representar datos, variables cualitativas. Eso es para representar variables cualitativas o cuantitativas discretas, o sea, con números enteros. Ese es el que se utiliza para números enteros. ¿Listo? Es el diagrama de barras, en este caso. Tenemos el diagrama de puntos. Minúscula. El diagrama de punto, que es el diagrama de puntos, se utiliza para, es como el de barras, es muy parecido al de barras, pero no tiene eje de Y. Y adicionalmente a eso se representa por bolitas, de cierta manera, en donde las frecuencias son muy pequeñas. O sea, casi no se utiliza, la verdad. Este casi no se utiliza. En estadística casi no se utiliza porque tiene que ser datos de cantidades con frecuencia absoluta o sea, datos que se repitan muy pocas veces. Diagrama de puntos. Por favor, me dicen otro que ustedes conozcan después del diagrama de barras. Por favor. El circular. El diagrama circular o diagrama de sectores. Ese es el más utilizado en una prueba de estado y es el que menos saben utilizar, porque ese es el, para usted representarlo, tiene que saber regla de 3 básica. Y normalmente le preguntan a usted un porcentaje, porque normalmente se utiliza la frecuencia porcentual y normalmente usted no sabe cómo sacarla o cómo extraerla de ese gráfico, porque les hacen preguntas sobre la frecuencia absoluta y la frecuencia porcentual. Y a veces ustedes no saben hacerlo, o en el caso de que en una prueba de estado no se sabe hacer. Por eso es muy importante saber cómo se hace esto, porque el diagrama circular es el más utilizado en una prueba de IFEX o algo así. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Pura regla de 3. Diagrama circular o de sectores, también se llama de sectores. O de sectores. ¿Listo? Otro. También muy utilizado. Histogramas. Pictogramas, sí, muy bien. No, pero histogramas, ¿y en dónde utilizas el histograma? Que también viene acompañado. Cuando los datos vienen que viene acompañado con el polígono de frecuencias. Cuando los datos son intervalos, son en decimal. Cuantitativa continua. Cuantitativas continuas. Cuando son variables cuantitativas continuas, en donde tú tienes que hacer la distribución de frecuencia por intervalos. Eso lo vamos a ver más adelante después de ver esto. En este caso, el histograma como tal lo vamos a utilizar cuando veamos tablas de frecuencias, pero con intervalos. Entonces, ahí se utiliza la única distribución de frecuencia cuando es con intervalos. En este caso, gráficos que se hacen es el histograma y el polígono de frecuencias, que también es muy utilizado en una prueba de estado, sobre todo el polígono de frecuencia, que es básicamente es como tirando una media de cada dato. ¿Listo? Entonces, polígono de frecuencia.
Este quiz. Otro muy utilizado también, que es parecido a las barras. ¿Gráfico de líneas? No, diagrama de barras apiladas, se llama eso. Es cuando ustedes hacen las barras, pero con dos características, y se utiliza mucho en estadística como el DANE, por ejemplo, para desarrollar el gusto por los videojuegos de los hombres y las mujeres. Entonces, tenemos dos variables en este caso, en donde van a haber dos barras unidas con la misma característica, pero entonces son dos, se pregunta a dos grupos de estudio diferentes. O sea, se hace la misma característica, pero en este caso se tiene dos grupos de estudio, hombres y mujeres. Eso se llama, eso también lo utilizan mucho en una prueba de estado. Se llama el diagrama de barras apiladas. Apiladas, o en este caso también se pueden decir agrupadas. También es muy utilizado. Apiladas o agrupadas. Muy bien. El último, en este caso, es los pictogramas. Los pictogramas son lo que más, eso normalmente se utilizan, es como las pruebas PISA o algo así, porque básicamente lo que hacen es dibujar la característica. Por ejemplo, si les piden, no sé, qué niños comen los dulces, entonces básicamente lo que hace, qué gusto de dulce hay, chocolate, bombón, etcétera, etcétera, lo que hacen es dibujar la característica y de acuerdo a la distribución de frecuencia absoluta, suben el eje de Y. Básicamente un pictograma es eso. Normalmente en algunos se utiliza, en algunos sí se utiliza, pero normalmente no. ¿Listo? En pruebas de estado. Por ahí en pruebas PISA, de segundo, quinto, noveno y eso, que son los pictogramas. Pero igual los vamos a ver. Pictogramas. ¿Listo? Muy bien. Esas son las formas de representar un gráfico, es una distribución estadística por este tipo de gráficos. Entonces, esos son los que vamos a estudiar, que son los que ustedes van a ver en una prueba de estado. Sobre todo, presten la atención a cuatro, perdón. Bueno, casi todos. El diagrama de barras, el diagrama de barras con barras apiladas, el circular y el histograma y el polígono de frecuencia, que es lo que más se pregunta, sobre todo el histograma, porque es con intervalos. Esas son variables cuantitativas continuas. ¿Listo? Por favor, copia. Mientras que yo intento hacer mi tabla. Por favor. Buenos días para los que acabaron de llegar. ¿Cierto, Luna? Eso de levantarnos temprano no es de nosotros, eso no es de Dios. ¿Cierto, Luna? Ustedes saben que a mí me gusta boletear los lunes a las 7:15. Que salgan los videos. Buenos días, Luna, salúdame, no seas grosera. Luna, no la dejo en paz hasta que me salude. Luna. Salúdame, Luna. ¿Vio? Eso va a salir en el video. Son pruebas. Que la señorita no contesta cuando la profesora la llama. Luna. ¿Será que me está fallando el internet? ¿Alguien que me hable, por favor? Sí, no, profe, no, ahí no sé. Sí, no. A mí no me está fallando. Sí, sale siempre, o sea, yo digo que... Luna. Yo digo, Luna está durmiendo. Feribera, venga a ver, ojalá prenda la cámara como Karen Rocha cuando se durmió. La niña de sexto el año pasado. Luna debe estar durmiendo, miren. Luna, no se duerma en clase, por favor. ¿No le da pena dormirse en clase? Nunca por la mañana. ¿No se da cuenta que Luna no está en clase? Sí, Luna sí está en clase. Mira, aquí la estoy viendo. Ah, sí, ya la vi.
Una sí está en clase, por eso, ay, no, lo primero no voy a estar hablando sola. Bueno, a veces lo hago, pero no estaré hablando sola. Antes de molestarla, me asesorio. Buenos días, Luna. Profe, Dime. Ya te dejé es ayudar. que, Dime. es que el internet está fallando, entonces era para decirte que si me desconecto y vuelvo a entrar es porque estoy entrando desde el celular. Dale, no te preocupes. Ya te había visto, Laura. Creo que ya están todos. ¿Profe, me llamabas? Sí, hace rato, Lunita. ¿Ya te levantaste? No, yo estaba levantada, sino que estaba en el baño, perdón. ¿Cómo será que usted no está en el baño? Y lo peor de todo es que esto va a salir en la grabación, Lunita. Ay, perdón. Estos muchachos son muy chistosos, ¿sabes? Gráfico en barras. Coloquemos un puntico. Les reiteraba mientras que ustedes terminan de copiar, que por favor entreguen los trabajos de estadística, sean avispados. Estadística es el plus para que arrastre al cálculo. No tiene que ser inteligente para sacar las notas. Horizontal. X. Valores de la variable. Y. Entonces, ¿ya terminaron de copiar? Creo que sí, ¿cierto? ¿Creo que sí? Sí, profe, ya terminamos. No, espérame 5. Sí, profe. Listo, gracias. Muy amable, eso quiero. Que así no hayan terminado, me hablen. Por favor. Se ve, está bonito, Alan. Quedó tiempo hasta para arreglarlo y todo. Diagrama de puntos.
Cuantitativas. Listo. Vamos a hacer primero estos dos. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es el diagrama de barras. ¿Cómo funciona un diagrama de barras? Básicamente es un gráfico en barras, como estilo rectángulos de forma vertical. Ahorita hacemos un ejemplo. Representa una distribución de frecuencia, como ya lo había dicho, de variables cualitativas. Acordémonos que son cualidades, color, gustos, etcétera, 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 como cualidades. O cuantitativas discretas, con números enteros. Entonces, siempre va a haber un eje vertical y un eje horizontal, como un plano cartesiano. En el eje horizontal va a estar la variable, los valores de la variable. Entonces, si me estoy hablando de ciudad, ahí va a estar ciudad. Si estoy hablando de color blanco-negro, ahí está blanco-negro. O sea, la variable que se va a estudiar. En este caso, el eje vertical va a ir tres tipos de frecuencia. Frecuencia absoluta, puede ir frecuencia relativa o puede ir porcentual. Jamás se utilizan como tal las acumuladas en esto. ¿Listo? Es muy raro. O sea, nunca se utilizan las acumuladas. ¿Listo? Esos son los tres tipos de variables de distribución de frecuencia que va a ir ahí. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces voy a hacer un ejemplo. ¿Listo? Ejemplo número 1. Acá. Listo. Entonces, el ejemplo me dice, realiza el diagrama de barras. Realizar el diagrama de barras. De la siguiente distribución. De frecuencia. De la cantidad de hoteles turísticos. La cantidad de hoteles turísticos. 5 estrellas en 5 ciudades colombianas. 5 estrellas. 5 estrellas en 5 ciudades colombianas. Ciudades colombianas. Entonces vamos a hacer, acordémonos que hacemos la distribución de frecuencia. Ya les digo cuál va a ser la distribución de frecuencia. Esperad un segundito. Oh, ya. Vamos a hacer la distribución de frecuencia de este ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Listo. ¿Cómo la vamos a hacer? Pues muy sencillo. Yo les tengo que dar los datos, ¿no? Para comenzar a hacer la tabla. Lo primero que les voy a dar es, en este caso, me dicen la variable a estudiar. Por favor. Ahí la pueden sacar con esa información. ¿Me pueden decir, por favor, qué variable estoy estudiando? Si son tan amables. Jóvenes. ¿Será que se me fue el internet? Muchachos. Sí, se me fue.